Hey, hola tridimensioneros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial más. Esta vez os voy a enseñar cómo y cuándo utilizar las teclas rápidas de Blender para que vuestro proyecto vaya aún mucho más rápido en vuestro desarrollo. Ya sé que mucha gente puede utilizar más los ajos del propio programa con el ratón o con el teclado, pero en esta ocasión, como hay muchas cosas que se pueden hacer con el teclado en el cual nos agiliza mucho el trabajo, os voy a enseñar muchos atajos de teclado para que vosotros podáis ir practicando y estudiando mejor estos atajos en Blender. También os voy a enseñar cómo crear nuevos atajos de teclado de manera sencilla, rápida y directa, para que veáis en la parte derecha de vuestra pantalla hay como una especie de iconito verde en el cual vais a ir viendo ahí todo el apartado de teclas que voy tocando en el teclado, en este caso para que podáis ver y saber qué teclas se tocan para los ajustes o los movimientos o lo que sea que se tenga que hacer en el programa Blender. Así que pues nada, vamos allá. Vale, tridimensioneros, pues ya estamos en Blender y aquí os voy a ir mostrando poquito a poco, paso a paso, todos los atajos de teclado que se pueden utilizar. Recordad que tenemos en la parte derecha un chivato donde os va a decir qué teclas voy tocando a cada momento que vaya pasando el tutorial, y también os lo voy a ir diciendo para que veáis que cada cosa hace una función diferente. Vale, como hicimos en el pasado tutorial, aquí teníamos un montón de botones y esta cruz de 3 colores básicos RGB podíamos orbitar sobre el objeto. No rotar, sino orbitar sobre el objeto, ¿os acordáis? Vale, pues con la rueda del medio del ratón, podéis presionar, mantener, y hace exactamente lo mismo cuando arrastráis el ratón por el escenario. Podéis rotar y os se mueve directamente sin tener que ir a ninguna parte de la vista 3D para que vaya a rotar sobre el objeto, orbitar. Vale, una vez eso, luego tenemos el zoom, que el zoom es exactamente lo mismo, pero con la rueda. También hay otro efecto en el cual, si nosotros apretamos control y presionamos la rueda del ratón y movemos la rueda del ratón, el zoom es un poco más como suave, es más suave. No es tan duro como la rueda nada más, sino es un poco más suave. Si lo queremos un poco más suave, podemos apretar la rueda del Shift, lo tenemos más suave. Vale, después el pan, lo que es la mano del pan, también lo podemos hacer presionando la rueda del ratón y el Shift. Si apretamos el Shift y después apretamos la rueda del ratón, podemos movernos en forma de pan de manera relativa por el escenario. Podemos movernos por el escenario. Y podemos rotar, volver a movernos, rotar, volver a movernos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos en este lugar y queremos tocar algo del objeto? Para seleccionarlo, para conseguir que nuestra vista se enfoque en el objeto, seleccionamos el objeto y presionamos el botón punto del teclado numérico. Y entonces la vista se nos va al objeto. Después, ¿qué tenemos? Luego tenemos el apartado de movimiento. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos venirnos a la parte izquierda en la barra de movimiento, rotación, escala, etc. O, seleccionando el objeto, podemos presionar la letra G. Cuando presionamos la letra G, entonces se nos sale un ratón con flechas y podemos mover el objeto la posición relativa de nuestra vista 3D. Es decir, si nosotros nos movemos en este lado, ahora se mueve de otro modo. En este hay que tener un poco de cuidado porque a veces nuestra vista se puede malinterpretar y podemos poner los objetos o podemos poner los polígonos o los vértices de diferente modo que nosotros no queramos. Entonces cuando giramos la vista no nos hemos dado cuenta y hay algo que no encaja, por ejemplo. Entonces, para solucionar algunas veces ese problema, pues están las vistas en ortográfico. En esta es tan sencillo como presionamos la letra Alt y con la rueda del ratón solamente movemos un poquito, o sea, presionamos y movemos un poquito. Y entonces se nos coloca la vista en ambas posiciones de las vistas 3D de manera 2D. También hay otro modo que es con el teclado numérico. En el teclado numérico hay muchas opciones y todas ellas tienen diferentes. Por ejemplo, tenemos una cámara
justamente la tenemos aquí, y si nosotros presionamos el botón 0, se nos va a la cámara. Luego el botón 1 se nos va a una de las vistas en 2D, en ortográfico. El 2 lo mismo, pero un poco es, diríamos, si lo ponemos en 3D, es perspectiva mirando de abajo. El 3 es lo mismo, pero el otro era menos Y. Este es X. 4 lo mismo, pero en horizontal. Luego el 5 es para volverlo en perspectiva, para volverlo también en ortográfico, o sea, es para cambiarlo. El 5 cambia la perspectiva de la vista. El 6 lo mismo, es para rotar, como el 4. El 7 es para dejarlo fijo en un sitio, el 8 lo mismo, o para rotarlo, el 9 lo mismo. El teclado numérico sirve para el cambio de vistas del escenario 3D, ¿no? de nuestra vista, por lo que tengamos aquí. Vale, ¿qué más tenemos? Luego, para el objeto, por ejemplo, si nosotros queremos, como hemos dicho, moverlo, lo ponemos en ortográfico. Por ejemplo, lo ponemos así aproximadamente, pero nosotros lo queremos, en vez de tan recto como se ve aquí, lo queremos un poquito curvo. Si no tenemos cuidado, presionamos la R y movemos el ratón, veis que rota el objeto, pero no rota como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Rota raro, porque rota simplemente a la vista de nuestra perspectiva. Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos en esta perspectiva en top y le damos a R, entonces sí que nos puede girar de una manera más correcta el cubo, se nos gira mejor. Claro, porque la rotación siempre se va acorde a la vista que tenemos 3D. Hay otro modo que es para que encaje mejor en vez de ir en vista ortográfica, que esto os lo enseñaré más adelante. Después también, por ejemplo, tenemos la escalar. El escala siempre será en los 3 ejes, siempre, ¿vale? Pero le podemos cambiar. Podemos ir a la parte izquierda, donde tenemos el move, tenemos el rotate, tenemos el scale y tenemos todo en uno. Si nosotros, por ejemplo, queremos rotar, o sea, no queremos rotar con la R, pero sí queremos rotar mejor, tenemos el rotate en la parte izquierda de la pantalla, y aquí con las flechas de azul, verde, rojo, todo en uno, o relativo, podemos girar nuestro objeto en vista perspectiva, en vista ortográfica, en la vista que queramos. Tanto sirve como os lo enseñé en el anterior tutorial, tanto sirve como vista 3D, como sirve como con rotación y sirve con movimiento. El movimiento ya os lo expliqué que pasa exactamente lo mismo. Vale, tenemos la G, que es para mover nuestro objeto. La R es para rotar de manera relativa a la vista de nuestra perspectiva. Tenemos la escala. ¿Qué pasa si quiero mover, pero no quiero que sea en X e Y, sino quiero que sea solamente en Y? Para ello tenemos que seleccionar nuestro objeto, presionamos la tecla G, y en este momento, si yo quiero mover el cubo en línea Y, le doy al botón del medio del ratón, y aquí me aparece unas líneas que son necesarias para decirle al programa que me mueva el objeto en el eje que yo le pido. Fijaos bien como cuando yo me muevo, está buscando la posición 0 del objeto junto con el eje 0 de cada situación que yo le estoy pidiendo. En este caso, como queremos la Y, presionamos la Y y tenemos solo se nos puede mover en Y. Que nosotros queremos en X, en X. Si nosotros movemos aquí, pero Y no era aquí, sino era un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, en este caso tenemos que presionar el botón izquierdo del ratón y volver a presionar la G. Una vez presionada la G, volvemos a presionar el botón del medio del ratón y presionamos, nos dirigimos a la línea X. Y aquí ya podemos colocar su posición. Esto más o menos también pasa con la rotación. Fijaos, si yo selecciono, vamos a poner que no tengo ejes, si yo selecciono y roto, ahora mismo me está rotando en modo relativo, pero si yo selecciono, si yo presiono la rueda del medio del ratón, ya me está indicando qué eje quiere que se mueva. Ya le estoy diciendo el eje que quiero que se mueva. Si por ejemplo,
Pongamos por ejemplo, yo lo estoy rotando, pero lo estoy rotando porque me he equivocado y lo quería en X, por ejemplo. Pues cuando esté así y me haya dado cuenta, o cuando esté así mismo, podemos presionar el botón derecho del ratón y vuelve todo a su estado. Vuelve toda su posición. Siempre pasa. Con, por ejemplo, la escala vuelve a su posición si presiono el botón derecho del ratón. La R, lo mismo. La G, exactamente lo mismo. ¿Vale? Y está todo bien cuadrado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero que esto vuelva a su posición 0? Pues podemos ir a sus propiedades, a objetos de propiedades, y aquí seleccionar. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque aquí presionamos una con el botón derecho del izquierdo del ratón y vamos hacia abajo. En este caso podemos seleccionar, manipular los tres ejes a la vez. Si nosotros presionamos 0, vuelve al eje 0. Así de simple. Vale, ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos, qué sé yo, hacer 2 cajas? O hacer 2 ladrillos, o hacer lo que queramos doble. Pues para eso podemos seleccionar el objeto. ¿Os acordáis del anterior tutorial que os dije que teníamos que ir a Add, Mesh, Cube? Pues en este caso, como tenemos ya un cube en nuestra escena, no es necesario ir a Add, sacar un cubo, sino con el propio cubo podemos presionar Shift más D y se nos pone como movimiento, pero al mismo tiempo se nos duplica el mismo cubo y podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos elegir el eje que queramos ponerlo y cuando digamos esta es la posición que queremos, presionamos el botón izquierdo del ratón y se queda guardado. Vale, ¿qué pasa si comenzáis? Lo he hecho muy rápido, ya lo sé, pero es lo que os quiero enseñar. ¿Qué pasa si empezáis así y vosotros lo que queréis es hacer otra cosa? Pues para ello podéis seleccionarlo todo en vez de con el botón derecho del ratón y arrastrarlo para seleccionarlo todo. Lo que podéis es presionar la tecla A. Cuando presionáis la tecla A, todo lo que hay en la escena que también sea seleccionable con este botoncito de aquí, que lo podéis sacar desde este embudo, todo lo que sea seleccionable, por ejemplo, ahora no tengo el cubo, pero sí que se me selecciona la luz y la cámara, se me seleccionan los dos, así se me seleccionarían los dos. Entonces digamos que no queremos esto, queremos empezar por un cilindro porque yo que sé, queremos hacer el mango de una espada, pues seleccionamos todo. Y con la X nos aparece esta ventana en la que nos pide si queremos borrar o no queremos borrar los objetos. Como en este caso sí que queremos, delete. Y ya no tenemos nada en la jerarquía. ¿Os acordáis de lo que era la jerarquía? Vale, por ejemplo queremos eso, queremos comenzar por un mango. Pues en vez de ir, como os enseñé, en Add, Mesh, Cylinder, etcétera, podemos sacar directamente el objeto sin preocuparse. ¿Cómo? Si nosotros presionamos la tecla Shift más A, se nos aparece esta ventana de aquí. Esta ventana es exactamente la misma que esta de aquí de la parte izquierda superior, que os enseñé en el anterior vídeo. Vale, nosotros presionamos la tecla A, vamos a Mesh y en Mesh vamos a Cylinder. En Cylinder se nos aparece un cilindro predeterminado, no es el definitivo, es el predeterminado, porque en la parte izquierda inferior podemos seleccionar, como estáis viendo, sus propiedades. Podemos cambiar sus propiedades. Yo en mi caso me gusta empezar con un low poly porque suelen tener mejor control para los próximos pasos, que tendrían que empezar a ser con más polígonos, más high poly. Con lo cual podemos aquí cambiar su diámetro, su largura, etcétera, y una vez que lo tengamos, lo deseleccionamos y ya lo tendríamos. El cilindro para comenzar. Vale chicos, y ahora ha llegado el momento de hacer el apartado del Edit Mode. Edit Mode, como os enseñé en el anterior vídeo, tendríais que ir a Modeling y aquí en Modeling podríais comenzar a modelar. Pero en esta ocasión, como es sobre teclas rápidas, vamos a ir a Layout, nos vamos a quedar en Layout y aquí vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a presionar la tecla Tab en la parte izquierda del teclado. Una vez presionado, se nos aparece un nuevo menú con nuevas características y nuevas maneras para poder modelar o poder modificar un objeto. Como en este caso vamos a hacer una espada, vamos a coger este cilindro y lo vamos a modelar y os voy a ir enseñando
paso a paso las teclas rápidas que se pueden utilizar para modelar lo que necesitemos. En este caso vamos a comenzar seleccionándolo, porque también esa es otra. Cuando tenéis el objeto y presionamos la tecla A, se puede seleccionar todo el objeto completo. Es lo mismo que con el Object Mode, que también puede seleccionar objetos, pero en este caso son aristas, polígonos, vértices, las tres apartados que tenéis. Recordad que lo tenéis en la parte izquierda superior, o si no, también lo podéis seleccionar en el teclado con el número 1, 2, 3. El número 1 son los vértices, el número 2 las aristas, número 3 polígonos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale, pues una vez que tenemos los polígonos seleccionados, vamos a hacerlo un poquito más largo. Un poquito más largo, como ya os enseñé, presionamos la tecla S para escalar y tenemos los tres ejes, si os acordáis. Y aquí hay que tener un poco de cura, porque cuando hacemos un eje, pues solo se mueve por ese eje. Pero como nosotros queremos alargarlo de altura, pues entonces vamos al eje Z. En el eje Z ya tendríamos algo así, o si no queremos, pues más alargado. Vale, y entonces ahora, con el polígono presionado, podemos extruir, la palabra es extruir, un poco del modelo para generarle, por ejemplo, una especie de esfera pequeñita. Y os enseñaré cómo extruir y además cómo crearle los loopings para hacerle la forma típica de una bolita chafada, de una espada, ¿vale? Así que, pues nada, presionamos, o sea, seleccionamos la cara o el polígono y presionamos la tecla E. Al presionar la tecla E se nos genera un nuevo polígono o nuevos polígonos en el que podemos extruir su cara, su polígono, hasta la distancia que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo a ojo de cubero a esta altura aproximadamente. Vale, para hacer que tenga más polígonos y sea más como curvo, presionamos control R y si os fijáis, me aparece estas líneas que son loopings de corte para poder modificar más el objeto. También nos sale tanto vertical como horizontal, dependiendo de donde pongáis el ratón. En este caso, pues, por ejemplo, como que queremos que sea como una especie de ovalado, pues nos vamos al centro. En el centro donde hemos hecho el extrude, presionamos el botón izquierdo del ratón. Aquí es donde podemos mover hacia arriba o hacia abajo. Yo no lo veo necesario ahora mismo, así que presionaría el botón, primero es el izquierdo y después el derecho. Una vez que tenemos el primer corte, yo lo escalaría un poco, de este tipo aproximadamente. Luego hay otro modo que, por ejemplo, nosotros, como este radio y este radio tienen la misma anchura, pero este lo necesitamos un poquito más corto, para hacer que todo esto, en vez de ir seleccionando por mayúscula, si presiono la tecla mayúscula y voy uno a uno, voy seleccionando y tardarías. O si quieres hacerlo rápido, también con un polígono no tardarías nada, pero a veces, digamos que ese polígono, puedes, también os lo voy a enseñar, puedes eliminar, o sea, seleccionas el polígono que quieres eliminar y aquí en la tecla X te aparece este menú. Este menú es bastante interesante, sobre todo la parte de Only Edge and Facet hacia abajo, porque podéis disolver y podéis hacer virguerías que son interesantes para lo que vosotros queráis, que más adelante os iré enseñando cómo se usa cada uno. Pero bueno, nosotros vamos directamente al Face y tenemos la cara eliminada. Podemos ir, vamos a apretar el 2, podemos ir cara por cara, o también podemos seleccionar una cara, o sea, una arista, y le damos control, presionamos control y vamos a otra cara, o sea, otra arista. De este modo, si nos podemos fijar, ha generado ya una lista de selección en la que resigue las aristas que están cercanas. Las más cercanas, que por ejemplo, lo que ha hecho es buscar la más cercana y cuando ha encontrado la más cercana se ha ido para arriba hasta la arista que yo le he indicado. Es como un camino. Pero también tenéis otra, que es la que más me gusta a mí de usar, y la más sencilla, más rápida, que es cuando tenéis una cosa así cerrado, es presionar el botón Alt.
cuando presionáis el botón Alt y os vais cerca de una arista y presionáis el botón izquierdo, automáticamente se genera todo el looping de esa arista, de ese polígono, de esa arista o de ese lo que tengáis. Para hacerlo más pequeño, pues simplemente presionamos la tecla S y cuando presionamos la tecla S lo bajamos un pelín que se note y ya lo tendríamos. Ahora, esto parece muy corto, ¿eh? Si os habéis fijado, si yo presiono la tecla Alt, me selecciona todo. Una vez seleccionado todo, si yo quiero que esto tenga un poco más de curva, lo que puedo hacer es presionar Control más B, en el cual me genera una línea invisible negra, pero si yo la estiro, me genera doble bevel. O sea, me genera como una especie, de bevel, de una doble arista en la que me suaviza la curva. Como os dije en el anterior vídeo, también podemos generar más polígonos o menos polígonos con la rueda del ratón. Por ejemplo, vamos a dejarlo así, vamos a hacerlo un pelín más grande y vamos a achatarlo un pelín. Vamos a subirlo y este de aquí vamos a subirlo también un pelín. Vale. Pues ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que esto se cierre, pero no se cierre del todo. O sea, se cierre tal, pero que haya otro looping de por medio. Para ello, podemos seleccionando las aristas, presionamos la tecla E y presionamos la tecla, porque ahora ya ha generado, como estáis viendo, ha generado ya el extruder, pero presionamos la tecla S, que es escala. Y una vez lo escalamos y lo bajamos un pelín, ya tendríamos un poco más de curva. ¿Que queremos cerrarlo? Pues tenemos dos maneras. Presionamos el botón derecho del ratón y aquí le damos, por ejemplo, a New Face from Edges. En este genera un polígono cerrado que ha detectado todos los polígonos, todas las aristas y vértices. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos un apartado. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta otro. Pues aquí volvemos a hacer otro corte y en este lado, ahora os enseñaré cómo hacer eso, hacemos otro y aquí en este sitio lo bajamos y ahora nos tocaría hacer la parte esta de aquí arriba. Esta parte, ¿cómo la hacemos? Es un poco complicada ya que en esta zona va a haber como una especie de cruz y va a ser los que se encarguen de coger el filo. Muy bien, pues volvemos a extruir, ya está, volvemos a extruir y generamos un looping que sería aquí aproximadamente. Luego seleccionamos todo el looping de la parte de arriba y ojo a esto, presionamos la tecla Control más del teclado numérico. Esto lo que hace es aumentar polígonos, la selección de polígonos o la selección de vértices o de aristas del modelo del foco del inicio de la selección que hayamos cogido en ese momento. Por ejemplo, si yo me paso más de la cuenta, pues ahora necesitaré bajar. En vez de ir de manera manual, deseleccionando. Por cierto, es Control más D, aunque el Control más D me lo hace lo mismo que el buscar el camino, pero de manera inversa, sería con Control mayúscula. Control mayúscula podemos deseleccionar esa arista, pero si fuera polígono, podríamos deseleccionar los polígonos que queramos. Claro, como en este caso solamente queremos la parte de arriba, tenemos que presionar Control más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Y en este caso ya tendríamos que tocar la parte de la escala que podamos manipular, esta vez sin tocar nada, simplemente venirse aquí al apartado izquierda donde pone Scale y el cuadradito este azul darle para hacerlo un poco más grande. Y aparte de eso, el verde, la Y, darle un poco para que esté un poco ovalado, un poquito ovalado, algo así. Después, ¿qué pasa después? Queremos que el mango, por ejemplo, tenga un poco que sea a los lados un poco corto, pero en el medio un poco más grande para que dé la sensación de que puedas coger la espada, ¿no? Pues para ello ya tenemos hecho el looping y aquí ya sí que podemos presionar el botón S para hacer que se vea un poco más grueso y también para que se vea más curvo podemos presionar el Control B y así se nos genera un mango un poco más curvo y más fácil de coger, ¿no? Vale, ¿qué más? Una vez seleccionado, hacemos un poquito más y entonces ya nos tocaría en este apartado y en este otro hacer que se vea un mango. Pues para ello seleccionamos Control R y en este lado le decimos que queremos un looping, pero este looping lo queremos con Control B y
lo queremos más, como algo más así, o más así. Lo subimos un pelín, quizá esto lo bajemos, y ahora ya podemos coger estos dos cilindros o polígonos, estos dos, y entonces ya sí que hay un apartado en la parte izquierda que es Bevel, que es extrude, pero ese extrude, si nosotros le damos un segundito al teclado, extrude, region, extrude normal, este mejor ya que coge los dos por igual y los va aumentando a mesura que vaya pasando la distancia. Pero ¿qué pasa? Se ve como si fuera una hacha o se ve raro, ¿no? Bueno, pues para solucionarlo, seleccionamos estos dos vértices, estos dos otros vértices con mayúscula, recordar, estos dos con mayúscula y estos dos otros con mayúscula. Una vez hecho esto, ahora simplemente tenemos que presionar la S junto con el eje X y ponerlo lo más cercano. Esto ya para hacerlo mucho mejor ya os lo explicaré más adelante, pero lo más cercano posible. Una vez lo tengamos, hacemos lo mismo con estos dos para que esté lo más recto o curvito posible, y luego ya aquí podemos regalarnos y hacer, pues, qué sé yo, como una especie de, a ver, hago cortes, vale, algo como así, por ejemplo, ¿no? Algo como esto, y podemos incluso seleccionar esta parte, seleccionar esta parte y esta, bajarla como si fuera un poco más curvo, y después, por ejemplo, yo que sé, esto, fijaos cómo lo he hecho, ha sido, selecciono un vértice, presiono control, me voy a la otra punta y me selecciona toda la línea. Y también, si por ejemplo de aquí no quiero el blanco os dice que de ahí es de donde va a tirar, si presionáis control y seleccionáis otro punto. Os habéis fijado cómo ha hecho el recorrido, y aparte me ha seleccionado como polígonos. Pues para ello tenemos que seleccionar con mayúscula otro botón y después con control hacia el lado que queramos, y así de fácil. Lo mismo por este lado y lo mismo mayúscula y luego control por el otro. Una vez hecho, podemos hacer esto y ya tendríamos algo interesante. Podemos hacer también, vamos a hacer así mejor. Sí, a veces puede pasar que os puede ir o cosas así, pero ya tenemos algo interesante con el que poder jugar o poder hacer lo que queramos. Yo puedo hacer un poco más corto, tanto de aquí. Esto ahora os lo enseñaré cómo se hace. No viene en Blender. O sea, viene en Blender, pero hay que colocarlo. Bueno, lo explico. Para poderlo verlo en rejilla, esto es para poder verlo en rejilla, y no solo poder verlo en rejilla, sino poder seleccionar los puntos que están detrás de nuestra vista, en vez de poder seleccionarlo, porque si lo seleccionáis así no vais a poder de este lado. Entonces, para poder verlo, está en modo rejilla. El modo rejilla te ayuda a ver lo que hay detrás de los objetos y no tener que moverte mucho. Es decir, en 3D, cuanto menos trabajos hagas, mejor. Entonces, para conseguir esto hay dos modos. Uno, te vienes a la parte derecha de arriba y presionas este botón, que son como dos cuadraditos, y te genera justamente la versión rejilla. O hay otro modo que es mediante el teclado y que podéis generarlo vosotros de este modo. Vosotros vais a este botón de los dos cuadrados de la parte derecha superior, presionáis el botón derecho del ratón y aquí os sale generar, lo hago yo, asignar tecla rápida. Una vez le dais tecla rápida, os está este panel en el que tenéis que presionar Alt más X. ¿X por qué? Porque es rayos X. Hay que acordarse. La X y ya está. Ya tengo mi visión de rayos X. Vale, ya que lo tenemos, ya os lo he explicado, pues vamos a continuar haciendo lo que queremos hacer. Algo así, por ejemplo, tampoco me quiero matar mucho. Algo, por ejemplo, así. Y ahora aquí vendría siendo lo que viene a la espada, ¿no? Como sabemos que el 3 es para seleccionar poligonaje, podemos hacer un extrude en el que sea por scale. Y aquí otro extrude y otro, bueno, sí, un poquito. Bueno, no hace falta. Lo extruimos así un poquito, o un poco más aproximadamente así. Y, por ejemplo, si nosotros queremos partir del objeto, o sea, queremos crear el filo en este caso, ¿no? Pero partiendo del agujero, del objeto que tengamos como referencia, es muy bueno muchas veces el hecho de duplicar el polígono. Duplicar el polígono viene siendo, como os he enseñado antes en el modo Object Mode, y es seleccionándolo,
es mayúscula D y ya tenemos el polígono duplicado. ¿Qué pasa? Aquí no lo quiero dejar, aquí tampoco lo quiero dejar, aquí tampoco lo quiero dejar, lo quiero dejar justo en su sitio. Pues antes de presionar el botón izquierdo, presionamos el botón derecho. Una vez presionado el botón derecho, ya se ha quedado en su lugar, en su sitio. Ahora hay dos, pero yo lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque ese es el lugar exacto donde me va a permitir terminar de hacer el filo de mi espada. ¿Para ello cómo lo podemos hacer? Bueno, pues presionamos, seleccionando el polígono, presionamos el botón izquierdo derecho del ratón, derecho, y vamos a Separate. Separate, seleccionamos Selección. Aquí en Selection ya está, me ha separado el mango y el filo. ¿Veis que este es el filo? Pues me lo ha separado. Aquí voy a poner en jerarquía, filo, espada, mango, espada. Vale. Y ahora ya podríamos tirar a partir del filo de la espada. El filo de la espada es muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo hacer que baje un pelín y extruir a lo bestia. Ya tengo mi espada. Ya está, ya hemos terminado el tutorial. No, aún falta. ¿Qué es lo que falta? Pues falta en el que le meta yo, por ejemplo, aquí una más, porque recordar que cuanto más cerca está de la punta, más fino es. Con lo cual, yo le doy a la X y me genera ya un filo bastante interesante. Pero claro, así no es la espada. La espada es más aguda. Entonces presionamos la S, seleccionando el polígono superior, presionamos la tecla S y botón del medio con el eje Y. Entonces me genera esto aproximadamente, que si nosotros nos ponemos más tiquismiquis, que aquí estaría bueno ir al apartado de puntos, de vértices, y entonces hacer una cosa muy interesante, que es que seleccionamos un punto, un vértice, seleccionamos el siguiente y presionamos la tecla J. En la tecla J, si os habéis dado cuenta, me genera otra arista nueva para poder continuar o para poder doblar o para poder modificar el modelo. O sea, nos hace como una especie de subdivisión para poder continuar modelando y modificando nuestro objeto. Esto lo hacemos en todas las partes y una vez hecho, ahora, por ejemplo, nosotros queremos que que es el medio, sea el más superior, pues lo ponemos a lo más alto. Estos dos, espera, que vengo en una cosa, a lo más superior, por ejemplo. Luego, estos dos vendrían siendo estos y vendría siendo más o menos por aquí. Tendríamos luego que y este se unan, el sagrado matrimonio, y ya tendríamos el filo de nuestra espada. ¿Veis qué sencillo es? Lo ajustamos un poquito y ya tenemos el filo de nuestra espada. Que por ejemplo queremos que esta zona sea mucho más curva, pues ponemos algo así por ejemplo, y ya lo tendríamos. Ya tendríamos nuestra espada. Ya tendríamos nuestra espada hecha, aprendiendo todas las partes con atajos de teclado, sin complicaciones, sin volverse loco, sin nada. Por ejemplo, otra más. Hay un modo que para cuando tú quieras ver, bueno, sí, volvemos al edit. Recordar que el edit mode y object mode se entra con el tab siempre. Luego hay veces que puede ser que tengas algún problema porque digamos que hay un polígono que está al revés, que tiene la cara inversa. Para averiguar si está bien, si le pasa algo o cualquier historia, hay un botón que a mí me gusta mucho, lo uso mucho y es necesario por si queréis hacer videojuegos, por ejemplo, y es uno que está en la parte derecha de arriba, donde está un botón que está presionado, que son como dos círculos. Vamos a la flecha y vamos abajo que pone geometría, y el que pone wireframe y el que pone Face Orientation son dos de los botones que a mí me gusta mucho tener porque tengo más control a la hora de saber si hay un polígono que está al revés o hay más de un polígono o hay más de una arista o cualquier cosa para tener más control. Y de este modo se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos al wireframe, ¿vale? Y presionamos, yo lo voy a borrar, voy a volver y presionamos el botón derecho del ratón y vamos a asignarle un shortcut. Yo en mi caso yo uso el que hace de corchete y el que es de más del teclado que está al lado del intro. Yo presiono, o que es el más, o sea el igual, y si os fijáis cómo cambia de color cuando
Cuando es azul, quiere decir que el objeto está bien, que no hay problema. Pero si el objeto está en rojo, quiere decir que las caras están invertidas, hacia afuera. Con lo cual deberías cambiar, os voy a hacer la demostración. Yo, por ejemplo, puedo venir aquí, tal, y lo pongo hacia afuera. Esto significa que el mango está bien, pero la espada está mal. Entonces, para poder solucionarlo, seleccionas con la tecla A toda la espada, te vienes a Mesh, en la parte izquierda superior de arriba, y te vas a Normals. En Normals puedes darle un recalculante desde fuera o desde dentro. O si lo tienes todo en uno, como es en mi caso, le voy a dar un flip y se arregló. Está totalmente arreglado. Vale, el siguiente es la malla. O sea, el siguiente es la rejilla del modelo para poder ver sus aristas, por ejemplo, si estuviera esto en suavizado. Para eso, pues me vengo otra vez al mismo lugar y en vez de Face Orientation, Wireframe, voy a eliminar su que le puse y le voy a asignar otra. En mi caso, yo le pongo la que está de al lado. Y cuando yo presiono, ¿veis que me genera una rejilla? La rejilla de sus polígonos. Pues eso es lo que me hace. De este modo yo puedo tener más control y saber qué falla, qué no falla, qué polígono hay que tocar, como por ejemplo se podría tocar este, o incluso alguno que se ve por aquí, pero de momento yo no lo voy a tocar. O por ejemplo, como estáis viendo que es suavizado y me doy cuenta que aquí no hay polígono para poder ver que esto se arregle, lo que hago es seleccionar el modelo, ir a Edit Mode, apretar Control R, irme abajo y darle aquí su suavizado, su subdivisión suavizada, por decirlo de ese modo. Entonces ya tengo la espada algo más suavizada, algo mejor, y esto también puedo hacer pues más o menos lo mismo, incluso tocar un poco más para que se vea bien bonito, ¿no? Como debe ser. Algo así, por ejemplo. No. ¿Qué pasa? Que pasa esto y no quiero que pase esto. Bueno, para eso tenemos el bevel de otro modo, en el cual si nosotros seleccionamos con Alt una arista, un punto, lo que sea, se nos puede hacer esto, pero porque esto es reseguido. Totalmente podemos seleccionar un punto con Control, ir a otro y tener ya su looping. Esto más o menos lo mismo. Vamos por uno, vamos por otro y después presionamos Control B para que nos genere, mejor así, para que nos genere un bevel de manera suave, sencilla y para toda la familia. Después esto lo mismo, para que no se vea tan recto, por ejemplo, podemos suavizarlo y bajarlo de tal forma que parezca más, pues eso, mejor, ¿no? Algo así, por ejemplo. E incluso, vale, parece ser que, vale, que me lo quité, no sé, bueno, algo así. Entonces, sabiendo que tengo todos los modelos, o sea, todo el modelo, toda la estructura bien creada, pues ya tendríamos nuestra espada creada sin problema. Por ejemplo, que hay algo que está, digamos, que le pones demasiado. Voy a generar aquí una cosa rápida. Vale, pues ya lo tenemos. Por ejemplo, tenemos este objeto y nosotros queremos tocar solamente la parte de la espada o del mango. Porque digamos que porque si editamos, lo tenemos ahí, no podemos ver y se nos hace difícil porque tenemos aquí tropecientos millones de polígonos y se nos hace difícil y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues si se nos hace más fácil seleccionar el objeto, podemos presionar la tecla Alt más I, Alt Control más I y selecciona lo inverso. Se selecciona lo inverso y con ello podemos presionar la tecla H para ocultar los otros objetos que nos estorbaban, por así decirlo. Después, para volverlo a, una vez hecho, lo damos, etcétera, una vez editado, etcétera, lo que podemos hacer es volverlo. ¿Cómo? Presionamos Alt H y vuelve otra vez todo a su lugar. Es como ir a la jerarquía y presionar estos dos botones, por lo mismo, pero presionándolo con el teclado. Luego, por ejemplo, que esto ya os iré diciendo mucho más adelante, por ejemplo, el gizmo es extremadamente importante en todo lo que hagáis relacionado con otros programas y para programas de videojuegos. Entonces, por ejemplo, y también para gestión de texturas UV, que entraremos más adelante. Para hacer que nuestro modelo pueda hacerse bien, tanto nuevos bevels como nueva gestión de V-editing, etcétera, hay que frisear o hay que congelar o hay que aplicar su posición
su rotación y su escala. Para ello podemos seleccionar el objeto, seleccionamos el objeto y presionamos Control A. Se nos sale esta pestañita, esta ventana, y con simplemente darle a Location, Rotation, Scale o Alt Transform, que es el más usado, pues ya se nos pondría el objeto en modo global, digamos así, o congelado para poder modificarlo mejor más adelante. Y eso pues también con el objeto del mango, por ejemplo esto, frisearlo, y la espada también frisearla. Y ya lo tendríamos todo en uno. Por ejemplo, hay otro sistema en el que queremos, por ejemplo, que tanto la espada, o sea, el filo, como el mango, sigan el mango grande de la espada, ¿no? Pues para ello tenemos que seleccionar el filo, debemos de seleccionar la cuerda o lo que tengamos o lo que sea. Por ejemplo, yo voy a generar aquí una esfera con menos polígonos para que podáis ver, y lo voy a subir aquí, lo voy a hacer pequeñito, lo voy a hacer como si fuera un diamante o algo, ¿no? Imaginaos. Vale, pues yo quiero que esto siga la espada si la animo, si la tengo que animar. Entonces, para que todo siga el mango, debemos seleccionar, por ejemplo, la cuerda, el filo y el diamante, ¿vale? Y por último seleccionamos el objeto que queremos usar como padre, ojo, como padre. En este caso seleccionamos el mango y presionamos el botón derecho del ratón. Aquí nos vamos abajo del todo donde pone Parent, y en Parent vamos directamente a Object. Esto es para temas de huesos con malla y otras cosas que ya iremos viendo más adelante. De momento tenemos Object. Si nosotros le damos aquí, en teoría pasa que no pasa nada, pero pasa. Lo que ha pasado es que se han convertido el círculo, o sea, la cuerda, el diamante y el filo en hijos del mango. Y si yo si yo roto, por ejemplo, el mango, mirad lo que pasa. ¡Que te pego con el mechero! La cuerda, el diamante y el filo siguen el movimiento de la espada, del mango, que yo muevo. No solo rotación, sino también posición. Y obviamente escala, porque se han convertido en hijos del mango. ¿Lo tenéis claro yo? Bueno, tridimensioneros, pues este ha sido otro tutorial super mega básico para las teclas rápidas de Blender, para que vuestro camino vaya mejor, sin problemas y sin agobios. Y recordar que si queréis compartir vuestros avances, vuestras experiencias o vuestros juegos en Discord, lo tenéis totalmente libre para poder compartir y poder mejorar y poder avanzar en el aprendizaje. También recordar que si queréis que os eche una mano en algún efecto, en algún cable, en alguna cosa que estéis en vuestro proyecto estancados, pues y yo puedo ser de ayuda, me lo podéis comentar en los comentarios, en Discord, como queráis, y trataré de hacer un tutorial solamente sobre ese efecto o esa función o lo que sea que me pidáis, y por supuesto pueda yo hacerlo. Eso sobre todo, ya si puedo, ¿no? Y nada, simplemente eso. Si os ha gustado el vídeo tutorial, recordad que os podéis suscribir para tener nuevos tutoriales más adelante, aprender más, mejorar, disfrutar. Y nada, espero que estéis bien y que la magia del 3D os acompañe. ¡Chao!